Buenas noches y bienvenidos a la nave del misterio. La contemplación cara a cara del rostro de una momia es como asomarse a un retrato también del más allá. De eso va el siguiente reportaje con el que empezamos, porque hemos tenido la oportunidad enorme, impactante también, lo aseguro, de observar en mitad de la oscuridad con nuestras propias luces una serie de momias que podría decirles que son españolas, están en Aragón, en Quinto de Ebro, y que podrían estar por su conservación, por su extraordinario estado, entre las más importantes del mundo. Pero como está en nuestra tierra, en España, se le hace muy poco caso. Es más, son motivo de una polémica de última hora. Véanlo con atención, porque cada uno de ustedes extraerá una sensación profunda. No solo es el terror, lo macabro, lo espectacular, también hay un poco de, creo, de compasión, de ternura incluso en algunas de ellas. Lo van a ver enseguida. Empezamos con este dossier importante sobre unos retratos del más allá que se han descubierto en nuestro propio país. Estoy tomando la humedad relativa que hay, que al principio hemos visto que se notaba bastante, una humedad bastante alta. ¿Esto para la conservación de las momias? Es un poco alto, salvo que las momias estén acostumbradas a esta misma humedad, entonces no les pasa nada. Y la temperatura está bien, aquí están fresquitas, se conservan bien. Pues ya está. ¿Quieres mascarilla? No. Es que está realmente impresionante. Fíjate, está lleno de arena. Este está totalmente momificado. Vamos a tomar una muestra de estos insectos para pasárselos a la entomóloga y que nos diga qué corresponden. Yo creo que principalmente estos son de textiles. La zona que más tiene es justo donde están el hábito. Fijaos que conserva perfectamente todas las uñas. Mira, se aprecia también la cinta que le pusieron para sujetarle las manos. Pero el estado de conservación, incluso mirad, si veis, en la cara, se ve que conserva un mechón de cabello por aquí, pero las pestañas y las cejas están muy bien conservadas. Pero es impresionante, fíjate. Puede ser una niña de unos 2 o 3 años. La momificación es también natural. Aquí dentro del calcetín pues están los huesos de los pies. Lo que hacemos es ver cómo va deteriorando el insecto, qué partes le gustan más, si le gusta más la piel, si le gusta más el hueso, donde hay tendones, cabello, las uñas. Una trenza, sí, una trenza. Vamos a ver. Todo esto son carcomas. Aquí no se la ve. Como ves, aquí toda la piel de la cara está descolgada, está fuera de su sitio y se ha separado del hueso. Bueno, pues esto era porque precisamente la descomposición pues llegó hasta esta zona y empezó a descomponerse. Pesa muy poquito. Pero fíjate, mira cómo se ve toda la fontanela que está sin cerrar. Sí. Este era un bebé muy chiquitito, de 6 a 9 meses. Han engasado las tablas para que no se deterioren. 3 semanas, ¿no? Tiene florecitas, eso sí, parece el traje de Cristianar. Mira todos los bichitos, ¿no? Ay, por favor. Pero es que fíjate, está chupándose el dedo. Puede ser lo que hemos hablado antes del cólera, porque cuando fallecían a causa de este tipo de enfermedades tan contagiosas, lo que hacían es que los enterraban con cal. Esto es de una manga. Quería verlo desde aquí.
Parece como si fuera un pie zambo. La planta está totalmente hacia adentro. Lo que es el tórax no suele hundirse porque como está la caja torácica, lo que es las costillas, impide que se hunda. Pero el abdomen, al descomponerse todas las vísceras, normalmente el abdomen lo que hace es que se hunde. Y bueno, pues está a la vista que no se ha hundido nada de nada. Y luego mirad la conservación de los zapatos. Yo creo que esto es del siglo XVIII, ¿eh? Esta no está mal conservada, ¿eh? Tenía puesto un velo. Y tiene las uñas rotas. Es que el corte está muy bien en esta. En esta se ve que está un poco más fragmentado, pero esta está muy bien. Fíjate, la mandíbula, mira qué finita. Sí. No tiene ni un diente abajo. Todo lo demás es hueso. O sea que debería ser ya una señora entrada en año, unos 60, 65 por ahí. Impresionante. Mira, también se le ven las alpargatas, el calzado es impresionante, ¿eh? Los calcetines y todo. Está muy bien conservado también. No, pero mira el pelo, mira qué brillo tiene. Por favor. ¿Qué tiene en la boca, Mercedes? ¿Es tierra? Eso es la lengua. Lo de en medio es la lengua. Hay dientes arriba, abajo y la lengua. Pero eso puede ser porque al empezar a descomponerse de los gases, la lengua suele salir. Me parece una página de la Biblia o algo así. Sí, es cierto. Míralo. Dice, gracias. Por la bula. Sí, por la bula de la, no sé qué, sujeto, su majestad, y abajo pone Dios. Aquí es que va atado. Sí. Oye, qué pestañas, ¿eh? No, pero fíjate el pelo. ¿Esto qué puede ser? ¿Lo sabéis? ¿Algún tipo de juguete? Ay, mira, y ves, hay otro más aquí. Sí, sí, sí. Son como 3 trozos de madera atados ahí con un cordel. ¿Pudo haber sido la epidemia de cólera? Sí. ¿Pudo haber sido otro tipo de epidemia? También. Hay algunos que no merece la pena el esfuerzo. Yo directamente pues lo que haría sería pues volver a enterrarlos. Pero sí es cierto que hay algunas momias que son muy interesantes, dignas de estudiarse y de tenerlas en exposición. Estamos todavía con la misma impresión que seguro se ha apoderado de los salones y los hogares de muchos de ustedes. Porque en el fondo, da igual el lugar, da igual el tiempo, la época, eso sumarse a los retratos inquietantes también del más allá. Con una mezcla extrañísima de sensaciones, una mezcla que va mucho más allá, yo creo, que de del primer impacto, del primer golpetazo, ¿no? Porque se podría hablar mucho también de eso, de qué se siente. Vaya momento el que vive nuestro compañero Paco Pérez Caballero, recién llegado de esta investigación. Paco, buenas noches. Buenas noches, Iker. Sobran las palabras casi, ¿eh? Desde luego, lo primero que tenemos que hacer es darles las gracias a Nacho Navarro, que nos hizo llegar
este asombroso hallazgo, y por supuesto a la alcaldesa de Quinto de Ebro, Digna Bes, que nos ha dejado entrar, nos ha dejado ver a los que son sus antepasados, porque ella cree que merecen la pena y que hay que hacer algo para conservarlas. Estas momias naturales, que además parecen querernos contar una historia. No sabemos muy bien cuándo fueron enterradas, por qué aparecen tantos niños. Y desde ahora luego me cuentas los enigmas, porque esto es un repaso muy rápido, vamos a seguir con toda la actualidad. Esto es actualidad también, porque es un problema, un hallazgo que voy a contarle a Paco y que sigue generando, ¿no?, sus polémicas en esa pequeña población. Hay un enigma grande, quizás eso es lo que queda y realmente lo que importa ya no está ahí, ¿no? Pero en esa carcasa hay misterios también. Por ejemplo, ¿cuándo aparecen, Paco? Porque esto es una cuestión que tiene una percha total con la actualidad. ¿Qué pasa en Quinto de Ebro? ¿Dónde están estas figuras? ¿Por qué surgen ahora? ¿Por qué hay esa especie de disputa? Bueno, pues esto comienza después de la Guerra Civil. La iglesia de Quinto queda totalmente destruida y durante años se empieza a reconstruir. Primero por fuera, queda completamente reconstruida, y después por dentro. En el año 2011, cuando se levanta el suelo, se descubren más de 50 enterramientos. No es normal que haya tanta gente enterrada dentro de una iglesia, porque efectivamente antes de 1812 estaba permitido, pero siempre eran personas pudientes. Eran personas que compraban allí, de alguna manera colaborando con la iglesia o dando directamente dinero, pues ese nicho, ese espacio. Sin embargo, claro, cuando levantan y empiezan a sacar cuerpos de niños y más cuerpos de niños, empiezan a hacerse preguntas. Estamos hablando... El impacto de ese momento, como estamos viendo en imágenes, es enorme también, porque no saben a quiénes pertenecen, quiénes son esos retratos del más allá. Claro, saben que tienen que ser vecinos de la zona, anteriores a 1812, probablemente pues eso del siglo XVIII, y piensan que pueden ser víctimas de una de las epidemias de cólera. Todo esto salta en el año 2011 y desde ese momento la alcaldesa pues lleva una lucha para que se haga algo con esas momias, que se les ponga algún tipo de medio protector para que no se deterioren. Y algunas de ellas, por desgracia, se han deteriorado y a día de hoy se están deteriorando. ¿Por qué tantos niños, tantos infantes, incluso con lacitos, con las trenzas, con elementos? ¿Por qué tantos? Y una doble pregunta, ¿no?, viendo las imágenes, que va más allá del rigor científico, porque hemos tenido la oportunidad de estar con una forense en tiempo real, que eso también es muy difícil, y ahora hablaremos de eso rápidamente. Pero ¿por qué tantos niños y por qué muchas de las momias, por lo que veo, es curioso, ¿no?, es un detalle, igual tienen la coloración del pelo como pelirrojo? Sí, era una de las cosas que nos comentaban. Pues se ve que en aquella época era más común ese pelo pelirrojo, ese pelo rubio. No lo sabemos, es que es una pregunta más. ¿Por qué tantos niños? Nos decían los especialistas de allí que probablemente porque fueron víctimas de esa epidemia, ¿no? Los primeros que mueren cuando hay una enfermedad grave pues son los niños y los más débiles. ¿Por qué los entierran dentro de la iglesia? Porque, bueno, me decían literalmente en Quinto, en aquel momento se pensaban que eran angelitos de Dios. Entonces, ¿dónde mejor que en esa iglesia que hoy está desacralizada? Es decir, hoy es terreno municipal y precisamente por eso se están haciendo obras para pues hacer allí un auditorio, un lugar que pueda utilizar el pueblo y que reciban algún trato de favor, ¿no? Es que, curiosamente, Paco, y nosotros hemos grabado, es diferente y están cuidadas, están conservadas, se pueden ver, las momias de Palermo, las grabamos en su día, son célebres en todo el mundo. Hay cientos de libros sobre las momias de Palermo. Y algunas de las momias que tú has filmado es que no le van a la zaga y están como están, es decir, no ha habido ningún tratamiento, ¿no? Es bueno, por las condiciones concretas se quedaron como detenidas en el tiempo. Pero ibas con una forense. Sí, señor. Claro, porque nosotros nos gusta... dijo que hemos visto algunas cosas, pero... Hay que decir que Mercedes González se quedó también muy impresionada con las momias. Se intuye, ¿no?, que está como acostumbrado a ver cosas, pero esto es como un impacto, claro, pero ver, ¿no?, tantos cuerpos momificados, tan bien conservados, porque hay algunas que merecen la pena. Ella misma decía, bueno, aquí hay que hacer algo porque hay algunas momias que merecen pues estar expuestas o estar conservadas, ¿no? Se quedó muy sorprendida porque nadie hubiera tomado esa iniciativa. Y luego, pues, la vemos ahí trabajar y recoger algunos elementos para llegar a la conclusión de que efectivamente cuadra perfectamente con esto que decíamos de una epidemia de cólera, cuadra perfectamente que esos niños murieran de una enfermedad, encuentra algunas pruebas de que efectivamente no son muertes naturales, que podríamos pensar que a lo mejor pues había habido alguna tragedia que desconociéramos, sino que efectivamente pues
han podido ser víctimas de esa enfermedad terrible que era el cólera, ¿no? Pasan cosas extraordinarias, también a veces estrambóticas en nuestro país, y hallazgos, ¿no?, inesperados siempre. Nosotros lo contamos, porque es eso, nuestra historia, nuestro código oculto, ¿no? Las páginas que no suelen aparecer y de pronto surgen como esos retratos del más allá, así lo hemos llamado, ¿no? Son, bueno, un ejemplo claro de lo que se oculta muchas veces en muchos lugares sagrados y de poder. Paco, gran trabajo. Desde luego las imágenes son difíciles de olvidar, pero como decíamos, ¿verdad? Tampoco veo yo que son unas imágenes para dar terror, no son unas imágenes para dar miedo, no sé, son otra cosa, y por lo menos desde nuestro punto de vista lo que ha surgido en nosotros es, ojalá haya pues un poco de paz, de justicia y de reconocimiento, ¿no?, de todo esto que está aquí. Me han hecho reflexionar, y yo creo que muchas personas que se puedan ojalá se puedan acercar a verlas, van a sentir lo mismo que yo, van a querer pensar en qué somos, en quiénes eran estos antepasados nuestros y qué fue realmente lo que sucedió. Paco, muchísimas gracias, compañero. Muchas gracias a ti, Iker. Quinto de Ebro, Retratos del Más Allá. Ahí está, lo han visto. Iniciamos así este bloque de actualidad que continúa con muchísimas cosas. La información viene con un sinfín de documentos. Lo van a ver. Un ovni acompañó largo rato al avión que traía el presidente del gobierno de regreso de un país europeo. El comandante Nieto, que pilotaba el aparato, mantuvo la serenidad y mantuvo también el rumbo. Tal vez el comandante se creyera en la obligación de informar del suceso a Suárez. Señor presidente, no deseo inquietarle, pero nos sigue un ovni. No tenemos medio de identificar su naturaleza. Lo leo directamente de la página de opinión, página 3, ABC, 27 de mayo 1980. Máxima importancia, Suárez y el ovni. Hace apenas una semana nos dejaba el primer presidente de la democracia, un hombre que además coincide su mandato con la mayor intensidad de avistamientos de ovnis, del auténtico misterio que tanto nos gusta aquí. Y este es nuestro pequeño homenaje, nuestra viñeta, lo que podíamos hacer de distinto, porque ustedes llevan ya mucho tiempo oyendo hablar cosas importantes, políticas, de este hombre fundamental. Pero también se aproximó a lo desconocido Suárez. ¿Qué pasó en ese viaje? Febrero del 80. ¿Qué vio Suárez? ¿Qué vieron las personas del gobierno? ¿Qué ocurrió a la vuelta de un viaje a Alemania en concreto? Vamos a descubrirlo. Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Carmen, buenas noches. Hola. Pero antes de todo eso, déjenme que les presente a un ya conocido amigo de todos ustedes y que para mí es un honor tenerle en este plató. Comandante Fernando Cámara, que sabe lo que es perseguir un ovni, que sabe qué es esto desde dentro realmente. La persona que yo creo que es protagonista del caso más importante ocurrido en nuestro país, con los informes militares, el piloto que desde la base de los Llanos sale con su Mirage en busca de lo desconocido. Así que cualquier noticia de ovnis, yo sé que a Fernando le afecta especialmente. Y es que además él está haciendo algo que es importantísimo, y yo quiero agradecerte delante de toda España, Fernando, que es colaborar abiertamente con este programa, porque para mí eso es un auténtico honor y es arrojar luz sobre temas que siempre, tú lo sabes, han estado un poco oscurecidos. Así que gracias en nombre de todo este equipo. No era interés del Ejército del Aire mantener estos temas en un oscurantismo. Precisamente por eso, a partir del año 94, es cuando se empiezan a recopilar todos los casos de las diferentes unidades que han tenido contactos o visiones o temas con ovnis, objetos volantes no identificados, y se decide estudiarlos todos y desclasificarlos. Pero prácticamente es difícil, todos. Fernando, hablar de esto como dices tú es complicado. No, es difícil, bueno, porque primero es una documentación muy amplia, ¿entiendes? Que hay que investigarla un poco, pues para saber qué es lo que no es. Y entonces, pues en el caso este que comentabas del viaje del presidente Suárez de Bonn a Barajas, bueno, pues prácticamente no está entre los objetos. Únicamente está este documento que he encontrado, que está desclasificado, que es en el que el mando central pide tanto al ala 12 como al 401 Escuadrón del 45 Grupo que informe, esto es en el año 94, de el hecho este del 25 de febrero de 1980, cuando regresaba de un vuelo que habían ido por la mañana
en un Falcon 50 prácticamente recién estrenado y llegaban al atardecer ya prácticamente en el ocaso, llegaban hacia Torrejón cuando vieron pues unas luces como siempre pues extrañas que se movían de forma errática y naturalmente lo notificaron al control militar, aparte del control civil, y en el radar de Pegaso pues parece ser que sí vieron momentáneamente algunos ecos que naturalmente no correspondían con ningún avión que tuviesen el plan de vuelos metido dentro del sistema. Estoy seguro que si sigo un poco la pista terminaré encontrando este informe que pide el cuartel general del Mando Central al 45 Grupo de que informe de ese caso. Que a lo mejor pues era pequeño o lo que sea y tal, y no entró en el sitio, pero te prometo que lo investigaré. Lo que me sorprende, Fernando, simplemente para que tengamos la constatación con documentos, con datos oficiales de que efectivamente Adolfo Suárez y su reducido equipo de gobierno en aquel viaje a Bonn contemplaron unas luces de origen desconocido, no podemos saber mucho más sobre su comportamiento. A mí lo que me extraña realmente es que en un ovni donde va el presidente aparecen unas luces misteriosas, el eco del radar de Barajas no sabe qué son, por tanto son ovni, y no se tomó, como en el otro caso que tú viviste personalmente, ninguna medida, no se hizo nada, y es curioso pues, porque era, bueno, imagino que un vuelo delicadísimo. Ya, pero pienso que no estuvo suficiente tiempo esas luces o esos ecos como para dar o para que considerasen que era necesario pues dar un scramble para que saliese pues un Phantom de Torrejón a verlo. Supongo que dejarían de verlo y entonces pues lo vieron en el radar y tal, vieron, pues no es nada y tal, y ya como estaban en aproximación ahí a Barajas, pues prácticamente ya tomaron tierra. Lo curioso es que incluso se reproduce en ABC que dice Suárez, palabras escritas, repito, en ABC, dijo el presidente del gobierno al comandante Nieto: tranquilo comandante, siga ruta sin hacer caso, no alarme a la tripulación, busque una explicación lógica. A lo cual, según dice ABC, el comandante respondió: eso no es fácil, señor presidente, terminarán por darse cuenta de que se trata de una nave no identificable. Bien, Fernando, por último, todo el mundo me lo está preguntando y sabemos que tenemos el problema de los acontecimientos. Yo te pido muy breve, pero como piloto de combate del ejército español tantos años, tu opinión personal, como en un titular, ¿qué ha pasado con el avión de Malasia? ¿Cuál es la verdad que no se cuenta? Mi sospecha es que o bien ha sido secuestrado o bien ha sido secuestrado por la misma tripulación, o por el comandante o por el segundo, después de inutilizar al otro piloto. ¿Es sencillo hacer ese movimiento de desconectarse? Tan sencillo como apagar la radio. Con este gesto, ¿no? Con este gesto. ¿Qué sentido tiene que un avión aparezca tan lejos de su ruta? ¿Qué podía pasar? Imagino que te lo has preguntado como todos nosotros, pero tú conociendo el tema desde dentro. Pues puede ser que ha sido secuestrado y le han querido llevar hacia un sitio desconocido, o que voluntariamente el piloto ha decidido irse al otro barrio, pero acompañado. Y entonces pues se ha ido ahí a la ruta y más o menos o cuando se le acaba el combustible o cuando se ha cansado, pues dice, pues ahora nos vamos a ir para abajo. Entonces, el avión de Air France que venía de Brasil, creo que se tardó 2 años o más en encontrar los restos que estaban a 4.000 y pico metros de profundidad en el Atlántico, pero al final se encontraron y se sacaron las cajas negras, rojas, pues son rojas, no son negras, y se averiguó lo que había pasado. Había sido pues una concatenación de circunstancias de una meteorología, o fallos de pilotos, y entonces se echó el avión a tierra, pero ese ha estado por 2 años. Este yo creo, pues si está a una profundidad que hoy día yo creo que se puede bajar a cualquier profundidad con los medios que hay, pues encontrarán los restos, encontrarán la caja negra y aparecerá lo que es. Fernando, como siempre, muchísimas gracias y que sigamos investigando en este mundo tan apasionante del fenómeno OVNI y nuestras fuerzas de seguridad y nuestro ejército también. Muchísimas gracias, como siempre. A ti. Vamos a seguir hablando de OVNIs. Carmen, ¿por qué en Ucrania ha ocurrido algo?
Pues sí, en la ciudad de Korosten, no se sabe muy bien la fecha, 6-8 de marzo, porque varían las fechas según el canal que emita el vídeo. Se ha grabado una especie de nave gigantesca, un cigarro puro, así lo han llamado, de los ovnis, con esa forma que además, si vemos las filmaciones, se ve perfectamente que vuela por encima de la ciudad, no va muy alto, vuela bastante despacio. Tenemos como referencia además los edificios, incluso los árboles, los parques. Vemos que va atravesando casi toda esta ciudad muy lentamente y parece que se va difuminando, que va disminuyendo en tamaño hasta que desaparece. Se han planteado todo tipo de dudas, desde que los ovnis nos visitan cuando los estados están casi en una preguerra, como ha ocurrido en Ucrania, hasta que puede tratarse de un montaje para distraer a la gente que estaba solamente pendiente de lo que estaba ocurriendo allí. Nosotros hemos hablado con el director de la revista Año Cero, con Enrique de Vicente, para ver cuál es su opinión. No es nada normal, primero, que en una situación de conflicto grave para mí, porque la situación de Ucrania coloca al mundo al borde del abismo, aparezcan los ovnis. Es un procedimiento habitual. Pero lo más interesante es que en la propia Ucrania, dentro de los casos más interesantes, las intervenciones de los ovnis se han caracterizado en varios casos por intervenir en zonas cruciales. Lo interesante es que cerca de donde se ha producido esto ha habido varios casos interesantes. El más importante fue justo cuando se produjo el problema en la cercana central nuclear de Chernóbil. ¿Qué ocurre? Que ese mismo día varios responsables observaron una bola en llamas y que de repente de ella surgían dos haces de luz que descendían sobre la central nuclear. Declarado por los técnicos fue que mientras que la unidad de medida de radiación, que era brutal, era de 3000, después de descender esos rayos descendió a 800. Es decir, el ovni lo que hizo fue hacer descender el peligro que había en esa central. Sorprendente lo de cuenta Enrique de Vicente. Lo dice porque se han escrito incluso libros en torno a Chernóbil con estas teorías más o menos heterodoxas. Lo cierto es que cómo está el patio en esa zona del mundo y se filman estas... bueno, ¿qué son? Pongan ustedes el nombre porque yo no me atrevo ni a decirlo, pero ahí están, como ocurrió en nuestro país en la época más conflictiva, ¿no? No es un ovni, pero es un dron. Y un dron que de pronto se pone a descubrir cosas, Santiago. Pues sí, en este caso son objetos voladores identificados, los drones que cada vez se están haciendo presentes en más áreas de nuestra vida cotidiana. Bill Clary, un aficionado que tenía su pequeño cuadricóptero y lo estaba volando por el fondo de un cañón bastante inaccesible del estado de Utah, se encontró con unos pictogramas, con unos petroglifos que llevaban sin ser vistos por nadie desde que se hicieron, desde hace 2500 años, en una pared del cañón absolutamente inaccesible, no se puede trepar, es completamente imposible llegar hasta ahí de otra manera, pero este aparatito, como vuela, pues ha podido filmarlos en todo su esplendor. Pertenecen a la cultura de los cesteros Anasazi. Es una cultura del sur de los Estados Unidos, una cultura muy poco conocida y que dejó estos grabados ¿de qué? De una especie de humanoides, de seres casi robóticos que se parecen a muchos otros encontrados en muchos otros sitios. En este caso, el dron ha encontrado un auténtico tesoro arqueológico. Qué maravilla. Se ha puesto la carne de gallina de verdad observando estas imágenes, ¿no? Primero por cómo la tecnología del ser humano empieza a visualizar creaciones del propio ser humano remoto en lugares que no habían sido tocados, ¿no? Alucinante. ¿Qué quieren decir estas pinturas o estos petróglifos? Bueno, vamos un poco más allá. Me parece maravilloso. La reflexión, Santi, es ojalá se empleen estos drones en el buen sentido en nuestro país y ojalá en nuestro país descubramos tesoros que los tenemos. Y muchos seguro jamás han sido vistos y más cerca de lo que pensamos. Revolución en el mundo de la neurociencia. Muchos doctores que se atreven a hablar de experiencias cercanas a la muerte. En este caso es un regreso peculiar. Sí, bastante peculiar. Es un estudiante, se llama Rob Ball. Sufre un percance a la salida de un club una noche, una pelea. Esa pelea lleva a que al muchacho le dejen en coma más de 2 semanas. Hasta tal punto, Iker, tiene pues graves repercusiones esa pelea, que el chaval tiene que aprender a hablar y a andar.
de nuevo, porque había sido dañado su cerebro bastante. ¿Qué pasa? Que cuando se va recuperando y ya consigue hacer más o menos su vida normal, empieza a notar que escucha unas voces, que cuando va por la calle hay alguien o algo que le dice, tienes que decir a esa persona, tienes que darle este mensaje. Además, él dice que sufre muchos déjà vu, eso que parece, aquí ya he estado, pues que tiene muchísimos, además en lugares donde él nunca había pisado, donde nunca había estado. Y asegura que los mensajes que tiene que dar a la gente o son de amor, o son de enfermedad, o son de muerte. Cree que ha desarrollado, después de ese terrible accidente, una especie de capacidad que le hace hablar con el otro lado, con los que ya no están aquí, con los muertos. Nosotros hemos preguntado a un doctor, al psiquiatra José Miguel Gaona, para que nos dé su opinión sobre este caso. Sí que hay precedentes de personas que después de haber tenido una lesión, un accidente, por ejemplo, incluso, por ejemplo, recuerdo una paciente aquí en Madrid, mía además, que había recibido una descarga de rayo en una provincia aledaña a nuestra capital. Después de recuperarse de dicha descarga, haber sufrido serias heridas, comenzó a tener una serie de experiencias, de sueños premonitorios en muchas ocasiones, de sensaciones, de poder prever qué es lo que iba a ocurrir. Y diré también que en alguna ocasión me llamó contando que dicha o tal cuestión iba a suceder, porque no es menos cierto que en ocasiones me lo relataba después de que había sucedido, ¿no? Y en alguna ocasión acertó. Doctor Gaona, como siempre en la vanguardia de la auténtica neurociencia. Vámonos al mar. Hallazgos y en España. Estos me gustan a mí, aunque tiene un aspecto esto un poco... Poquito extraño, raro. sí. Esto nos ha llegado, de hecho, de manos de un espectador de este programa. Todas las semanas recibimos muchas comunicaciones, muchas más de las que podemos contestar. Y esta vez nos ha llamado mucho la atención unas fotografías que nos envía Dionisio Ávila. Dionisio Ávila estaba hace unos días, el 17 de marzo, paseando por la playa de San Pedro del Pinatar, en el Mar Menor, en Murcia, y se encontró con esto, con una especie de ser gelatinoso, que además cuando lo tocaba soltaba una especie de tinta negra grumosa, algo que están acostumbrados a las cosas que deja el mar después de la marea, no pudieron identificar y han recurrido a nosotros para ver si les podemos dar una respuesta. Y nosotros pues hemos recurrido, cuando se trata de cosas del mar, al gran experto Luis Laria, que esto es lo que nos cuenta. En este caso es un opistobranquio, digamos que es un ejemplar que es un molusco gasterópodo desprovisto de concha externa. Son realmente muy viscosos, muy gelatinosos, muy blandos al tacto. Hay, digamos que un amplio abanico de estas especies distribuidas por todos los mares del planeta. Pertenecen precisamente a lo que es el género de las aplisias. La aplisia, en este caso, sería la Aplisia fasciata, bastante característica del Mediterráneo, puede llegar a alcanzar hasta los 30 centímetros, 35 centímetros de longitud, y tiene una coloración efectivamente oscura y además vinosa, que en un momento determinado, si la manejamos y la tocamos, pues puede llegar a generar, digamos que una expansión de unos fluidos que son casi similares a lo que sería la tinta de un calamar. Es un organismo que en muchas ocasiones tiene alta toxicidad, otros pueden ser inocuos. Esa alta toxicidad puede llegar a matar a animales de medio tamaño, como por ejemplo se dieron bastantes casos de aparecer en zonas como Australia, etcétera, pues multitud de perros muertos por una ingesta, por un contacto directo, y con respecto al hombre también puede llegar a representar en algunas ocasiones algún peligro. Siempre aprendemos con el gran sabio del océano, Luis Laria, que le animamos siempre en su labor, y sorprendente, ¿no? Y que poco conocemos al final de los seres que comparten el planeta con nosotros. Vamos con una ristra, de historias realmente insólitas. Les van a sorprender. Comenzamos esta sección en nuestro país, más concretamente en Málaga, donde yo quiero conocer a la persona que ha hecho este cartel, porque es para contratarle en Cuarto Milenio. Fíjense ustedes lo que pone en un edificio emblemático del misterio. Todos los amigos de este programa lo conocerán. Cortijo Jurado. Bueno, hay de nuevo obras en este cortijo y el cartel dice: a los fantasmas les hemos dado vacaciones hasta nuevo aviso. Por favor, no entre. La verdad es que suena un poco a broma, pero hay que tener mucho cuidado porque ya ha habido accidentes y la zona es muy peligrosa cuando se están realizando obras. Así que, ya saben, los fantasmas por ahora, hasta que acaben estas obras, se han ido de Cortijo Jurado. Y nos vamos hasta una cárcel de Australia, una prisión construida a principios del siglo XIX y que ahora es una cárcel museo. Se puede visitar.
Así lo hizo un chico que además asegura que empezó a encontrarse mal cuando visitaba ciertas celdas de la segunda y de la tercera planta. Decidió hacer una fotografía antes de irse con su teléfono móvil y, como ven, hay un reflejo que es este joven, pero justo detrás de él aparece algo o alguien. Él dice que sentía una presión terrible en la espalda, como si verdaderamente tuviera a alguien detrás. ¿Lo ha podido captar la cámara del teléfono móvil? Ahí les dejo la fotografía, ustedes opinen. Y acabamos con la historia de Walter Williams. Hace unas semanas apareció en los medios de comunicación de todo el mundo. ¿Por qué? Porque le habían declarado por muerto, pero cuando estaba en la morgue se despertó. Estaba vivo. Han pasado 2 semanas desde eso y el hombre, ahora sí, ha muerto del todo. Es más, lo han comprobado varias veces. No fuera a ser que otra vez se despertara dentro de la bolsa de la morgue. La familia, eso sí, dice que está muy tranquila, que Dios ha dado 2 semanas a este hombre para cerrar todos los asuntos que tenía pendientes. Evidentemente todo el mundo ha estado muy preocupado con el asunto del avión de Malasia. Misterios de todo tipo, elucubraciones y sobre todo una historia dramática. Pero lo que venimos a ofrecerles es algo distinto. Ha habido otros lugares del planeta, están viendo, el Triángulo de las Bermudas. ¿Quién no conoce la historia del Triángulo de las Bermudas? Realmente no creo que haya ni un solo espectador que no haya leído o escuchado historias sobre esta zona del planeta. Muchas de ellas se han resuelto satisfactoriamente, otras no. Pero en la zona inicial de la pérdida de contacto con el avión de Malasia existen otras muchas desapariciones. También es así que hubo libros concretos, como los 12 Triángulos de la Muerte, que hablaban del Triángulo del Diablo. Precisamente en esta zona, el mar de China, ocurrieron un sinfín de incidentes. Pero hay más. En la Patagonia, concretamente en la zona que corresponde a Argentina, hubo también un sinfín de vuelos que desaparecieron sin rastro y de los cuales nunca se ha encontrado ni siquiera la más mínima porción de carcasa o de la carlinga o de los equipajes, de los asientos. Eso se repite en otros lugares como España, por ejemplo. En el mar de Alborán ha habido desapariciones tan increíbles como la del comandante Boado. Lo recordamos aquí hace unos meses, ¿se acuerdan? Un piloto militar que, aproximándose a algo desconocido, parece que dice el último mensaje: nos aproximamos a un gran sol. Y después la desaparición. Pero también en la zona próxima a las Islas Canarias, en la zona de Lanzarote, ha habido este tipo de incidentes y, como van a ver, en los Pirineos, ni más ni menos, ha habido varios vuelos desaparecidos, sin rastro. Va a ser motivo de una investigación, creo que muy interesante, apasionante y también dramática. Pero para saber más, para tener conceptos clave en nuestra mente, vamos precisamente con eso, las claves. Pues la verdad es que si hacemos caso a las estadísticas, las desapariciones de aviones no son en absoluto infrecuentes. Desde 1948, son datos oficiales, han desaparecido 88 aviones de gran porte. Estamos descontando las avionetas y aviones privados, entre ellos 28 de pasajeros y 21 militares. Y estamos hablando siempre de aviones de los que no se ha encontrado nada, ni cajas negras, ni fuselaje, ni pasajeros, ni tripulación. De todos esos accidentes, lo comentabas tú antes, las 2 zonas con mayores incidencias son precisamente la del Triángulo de las Bermudas y la del Triángulo del Diablo. Hay algunos modelos que parecen estar marcados por la tragedia. Uno de ellos en concreto, el McDonnell Douglas DC-3, cuenta de esas 88 ni más ni menos que con 19 desapariciones. Según las estadísticas, cada década desaparecen 12 de estos aviones. Cada uno de ellos lleva una media de unos 14 ocupantes a bordo. En total, desde 1948 han desaparecido 1.150 personas, de las que no se ha vuelto a tener rastro. Y igual que decíamos que hay modelos que parecen especialmente proclives a desaparecer, hay sitios extraños. El 21 de julio de 1951, un DC-4 desapareció en un punto de Alaska sin que se volviera a saber de él. Lo curioso es que exactamente 6 días después, una avioneta privada que llevaba a un explorador y a su esposa también desapareció exactamente en el mismo punto y también sin rastro. En esa fecha, pero el 4 de agosto, Alaska parece que tenía algo extraño.
porque en tan solo unas semanas hay 3 desapariciones de aviones. La primera de ellas, un monomotor con 7 personas a bordo. Desaparece entre Muchaland y la isla de Vancouver, en un trayecto además de tan solo 60 kilómetros. No se vuelve a saber nada de ese monomotor. El 14 de ese mismo mes, un bombardero cuatrimotor, una patrulla tipo Privateer, desaparecía también sobre Alaska con 12 hombres a bordo. Y el tercero de ellos, 15 días más tarde, es un bombardero de las Fuerzas Aeronavales Norteamericanas, que nadie sabe cómo, se desvanece también cuando sobrevuela Alaska. Algunas de estas desapariciones pudieron tener gravísimas consecuencias diplomáticas. En enero de 1964, un avión de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas desapareció mientras sobrevolaba parte del telón de acero, concretamente Alemania del Este. Lo último que captaron los radares es que le escoltaban 2 objetos sin identificar. Automáticamente se pensó que eran cazas soviéticos o cazas de Alemania Oriental. No se pudo especificar si era verdad, aunque ellos lo negaron. El caso es que del avión nunca más se supo. Más cercano en las fechas, en el año 2003, un Boeing 727 desaparece para siempre tras ser robado, ese sí que fue robado, en el aeropuerto de Angola. Como en el caso de Malasia, los transpondedores se apagaron y desde entonces no se sabe nada, desde el año 2003, de este avión. Claves para tener una aproximación a un asunto que va mucho más allá del caso de Malasia. Es más, les hablo de España. Se van a sorprender porque es increíble que en aguas tan controladas, vigiladas como las de nuestro país, ocurran estas cosas. Vamos a empezar con la quizá desaparición más célebre, aunque seguro por el tiempo transcurrido muchos ya no la recuerden. El nombre Cuatro Vientos. Y casi en su estela vamos a penetrar en este mundo de misterio. Parecía que nunca iba a llegar, pero por fin amanece el 10 de junio de 1933. El capitán Barberán y yo brindamos con champán por el éxito de nuestra empresa. Vamos a hacer lo que nadie ha hecho jamás, cruzar el Atlántico por su parte más ancha. Solo caben 2 opciones, o la gloria o el desastre. Despegamos de Sevilla sin problemas. Tenemos por delante 8.000 agotadores kilómetros de travesía. 40 horas. Ya se divisan las costas de Cuba. Nadie podría suponer que las celebraciones iban a ser más agotadoras que el viaje en sí. Nos han recibido como verdaderos héroes. Pero bueno, mañana volvemos a la faena. El despegue desde La Habana ha transcurrido sin incidentes, aunque noto algo extraño en el avión. No sé, puede que solo sea aprensión, pero algo no es exactamente igual que en el primer vuelo. En cualquier caso, resulta ridículo preocuparse tanto cuando ya se han dejado atrás miles de kilómetros de océano. Un momento. ¿Qué ha sido eso? ¡Dios mío! Parece mentira, pero esta historia ha ocurrido, y en varias ocasiones, en diferentes lugares del globo. Y es momento de analizar y de ofrecer algo más, como les decía. Evidentemente el caso de Malasia ha mantenido a todo el mundo
con el corazón en un puño. ¿Cómo es posible? La gran lección quizás sea cómo es posible que en este mundo hipercontrolado ocurran estas cosas, ¿no? Estos sucesos. Bueno, pues vamos a sorprendernos de verdad. Y yo creo que lo más interesante va a ser vagar por algunos casos españoles. Habrá más, pero españoles. ¿Es posible que algo así haya pasado sobre la vertical de la piel de toro o con tripulaciones que surgieron de nuestro país y se esfumaron sin dejar rastro en algún punto del planeta? Es posible, van a verlo. Nos acompaña un invitado, su primera visita, que no sea la última, y un auténtico experto en la investigación. Y además, recientemente estaba indagando profundamente en los temas de las claves extrañas de la aeronáutica. José Luis Hernández Garbi, bienvenido. Muchas gracias, Iker. Gracias por estar con nosotros. Igualmente, estés con nosotros. Vicente Fuentes, ya le van conociendo, porque últimamente viene mucho a Nada del Misterio y siempre viene con información fresca y viene con mucho entusiasmo, cosa que también nos gusta. Vicente, bienvenido. Muchas gracias, Iker. Santiago Camacho se incorpora con nosotros, conmigo en este caso, y después de tantas claves, tantos casos, Santi, antes de que hablen nuestros compañeros y que aporten sus datos, hay un caso que tú siempre me mencionas, ¿no? Cuando yo hablo de España, para hacerlo más cercano a la mayoría de la audiencia, tú siempre me respondes Cuatro Vientos. Sí, el caso del Cuatro Vientos, porque posiblemente llama mucho la atención que una de las máximas hazañas de la aviación española acabase precisamente en el misterio. Era el 10 de junio de 1933 y lo que pretendían el capitán Mariano Barberán y el teniente Joaquín Collado era algo que no se había hecho jamás: cruzar el Atlántico por su parte más ancha, 8.000 kilómetros sobre el mar, con un avión de aquella época. Imagínate, podía haber pasado cualquier cosa, sin equipo de radio, porque necesitaban absolutamente todo el espacio a bordo para llevar combustible, para llevar unos enormes tanques de combustible que les permitiesen hacer esa travesía y cruzar desde Sevilla hasta Camagüey, en Cuba, y de ahí, haciendo una escala, cruzar hasta Ciudad de México, donde serían recibidos como héroes. De hecho, ya en La Habana fueron recibidos como héroes. Miles de personas estaban allí, recibieron agasajos de todo tipo, estuvieron allí durante casi 10 días recogiendo llaves de la ciudad, recepciones, todo este tipo de cosas, y finalmente partieron hacia México en un vuelo que iba a durar solo un día, en un vuelo que tras ese día, tras esa etapa, otras 60.000 personas les estaban esperando a pie de pista en México, Distrito Federal. Nunca llegaron. ¿Qué había sucedido? Una de las especulaciones es muy curiosa. Se dice que en aquella época en La Habana, pues entre tanta fiesta y tanta recepción, alguno de los tripulantes podía haber estado coqueteando demasiado con la mujer de cierto político cubano que era bastante celoso y tenía, parece ser, muy mal pronto. Pues se especuló sobre si él había ordenado, ya que no podía tomar represalias públicas ante unos héroes, pues había ordenado sabotear el avión y provocar el accidente. Pero lo último que se supo fue que en 2001 apareció una pistola reglamentaria del Ejército del Aire Español de la época, de los años 30. Apareció en México asociada a este caso. Y lo que dice la teoría de la conspiración es que a lo mejor en alguna cueva remota todavía están los restos del Cuatro Vientos y que incluso el gobierno mexicano de la época lo sabía y que para evitar un conflicto diplomático a gran escala, pues ocultó toda la historia y permitió que el misterio y el destino desconocido de este avión perviviese hasta nuestros días. Sería la crónica del caso español más célebre y uno piensa, bueno, son tiempos muy antiguos, no está la hiperinformación de hoy en día, que es lo que sorprende que pueda pasar esto hoy en día, pero el resultado es clarísimo, sin rastro. Ahora, más reciente, nuestro compañero Javier Pérez Campos, en labor de hemeroteca, buscaba referencias de sucesos en España y se encontró con unas siglas, José Luis, que además se han repetido, y que esto ya yo creo que son palabras mayores en el sentido de que estamos hablando de mucho más proximidad en el tiempo. DC-3, si no me equivoco, en los años 80 y 81. Efectivamente. Hay desapariciones extrañas, cuéntame. Fueron dos casos muy seguidos en el tiempo, como tú bien decías, uno fue en 1980 y otro en 1981, y la coincidencia es que los dos aparatos eran DC-3. DC-3 es un aparato de transporte que se fabricó durante la Segunda Guerra Mundial. En aquella época ya era un aparato, un avión obsoleto completamente. Y bueno, el primer caso concretamente ocurre en 1980
Es un avión que ha participado en un rodaje cinematográfico en España y bueno, vuela de regreso hacia Alemania, pilotado por 2 pilotos americanos que residen concretamente en la ciudad de Hamburgo. El vuelo transcurre sin ningún tipo de problemas, pero cuando está sobrevolando los Pirineos, pues se pierde todo contacto con este avión. En un primer momento las autoridades francesas, los controladores tanto franceses como españoles, lo sitúan, la última comunicación que tienen con el avión a través de los sistemas de radar, lo sitúan sobre los Pirineos, pero ahí se pierde todo contacto con este avión. Desaparece sin dejar ningún rastro. Inmediatamente se establece un labores de búsqueda por parte de la Fuerza Aérea Francesa como del Ejército del Aire Español, incluso la Marina y pesqueros de la zona de la costa catalana pues también participan en la búsqueda, pero en ningún momento se encuentra rastro de este avión. Desaparece en pleno vuelo. En pleno vuelo. No se tuvo ni se han encontrado rastros, nada. No se encontró absolutamente nada. Wow. Y me cuentas que un año después, si no me equivoco, hay otra historia con otro DC-3. Sí, con otro DC-3, además muy parecida. Este avión realizaba el vuelo Oran-Perpiñán, era un avión de una empresa de transportes francesa y prácticamente se volvió a repetir la historia. Sobrevolando los Pirineos, pues se pierde contacto con el avión. En este caso, sí hay los controladores franceses tienen un ecorradar del avión, pero no consiguen contactar por radio con el avión. Vuelve a desaparecer, se vuelve a montar otra búsqueda por parte de las autoridades españolas y francesas, pero ocurre lo primero que ocurrió con el primer avión. No se tiene ningún rastro. ¿En zona similar? En la zona similar, muy parecida. Y también, además, el avión, el DC-3, pues se enfrentó también parece ser, con una tormenta y oficialmente se dijo que podía haber sido alcanzado por un rayo que lo derribó. Pero ya digo que son especulaciones porque en ningún momento se ha encontrado ningún rastro de los dos aviones, tanto el que desapareció en 1980 como el que desapareció en 1980. Yo creo que esta es la clave diferenciadora, José Luis, porque en muchos casos muy célebres además, el que dio origen a la palabra Stendek, tantos otros que hemos referido aquí, al final pasa mucho tiempo, pero aparecen a veces, ¿no?, algunos rastros. Hoy en día que no aparezca una pizca, ¿no?, de un artefacto como es un avión, nos da lugar a plantearnos cuestiones enigmáticas. De los casos españoles, yo creo que es una novedad, hemos contado 3, podemos rematar con uno que ya es como para quedarse, sinceramente, un poco pálido, ¿no? Hay un equipo de fútbol protagonista de todo esto. Cuéntanos, Vicente, por favor. Efectivamente, Iker, mira, te cuento. Estamos hablando de un caso ocurrido en la medianoche del 31 de diciembre del año 71. Es un equipo de fútbol de la empresa Air Liquide que sale desde Argel con destino a Mahón, en las Islas Baleares. Y entonces, bueno, pues son 30 personas de ese equipo y bueno, pues van a hacer un encuentro amistoso con uno de los equipos de allí de Menorca, ¿no? Entonces, el avión desaparece de radar sin ningún tipo de aviso. No existe ningún tipo de señal de socorro, no existe ningún tipo de baliza que puedan identificar otros aviones de la zona. Es decir, el avión como si se hubiese esfumado. Una cosa interesante es que en este tipo de accidentes aéreos, normalmente si se caen sobre el mar, y en este caso tendría que ser el trayecto sobre el mar, de hecho, pasando por el mar de Alborán, donde han ocurrido más casos de este tipo, pues normalmente existen dentro de los aviones pues elementos que flotan. Ningún tipo de elemento con flotabilidad que tiene que aparecer por diferencia de densidad. Ningún tipo de señal de socorro, es decir, estamos hablando de una desaparición extrema de este avión con matrícula ND262. Evidentemente, claro, ¿El equipo de fútbol desapareció? El equipo de fútbol desapareció, fue un auténtico drama tanto en Argel como en Mahón, que les estaban esperando allí para poder hacer el partido. Eso es. Madre mía. ¿Podéis hablarme algo? Hay muchos casos y vamos a ir desbrozándolos. Hubo un clásico, los 12 triángulos de la muerte, porque ahora con el asunto de Malasia todo el mundo, cuando empezó esta noticia, ha intentado, ¿no?, ver la zona. José Luis, ¿podemos comentar algunos casos, los dos, que nos deis algún ejemplo, ¿no?, de lo que ha pasado en esa zona del planeta en cuanto a desapariciones? Bueno, hay un caso realmente sorprendente que a mí me ha llamado siempre mucho la atención, además en su época causó bastante impacto, que es el de un avión, un Super Constellation, que en el año 1962 despegó de la base aérea de Travis, en California,
para realizar un vuelo con escalas hasta Saigón, la capital de Vietnam del Sur en aquel entonces. A bordo del avión transportaban 93 soldados norteamericanos de los Rangers, de las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos, con 3 asesores subvietnamitas que habían recibido un curso de capacitación en los Estados Unidos para combatir a las guerrillas del Vietcong. Y bueno, originariamente el vuelo iba a ser un largo vuelo, ¿no? Iba a cruzar todo el Pacífico, y la primera escala estaba prevista en la isla de Guam. El avión se llegó sin ningún tipo de problemas, hizo repostaje de combustible, volvió a despegar y después tenía una segunda escala prevista en las Filipinas, pero despegó de Guam y nunca más se volvió a saber de este avión. Se montó un dispositivo de búsqueda amplísimo, participaron barcos de la 7ª Flota de los Estados Unidos, aviones procedentes de la isla de Guam, de Filipinas, de todas las bases del Pacífico, barcos japoneses, filipinos, y no se encontró ningún rastro. Una maniobra de búsqueda, como muy lo que ha ocurrido con el tema de Malasia, sin rastros. Efectivamente, es muy difícil, aunque un avión nos pueda aparecer en tierra firme algo muy grande, pues yo creo que en la inmensidad del océano es muy difícil localizarlo, ¿no? Pero... yo no sé si hay más casuística, que debe haberla, en este triángulo del dragón o del diablo, que nos puede interesar, Vicente. Efectivamente, Iker. Mira, tenemos incidentes ocurridos entre 1952 y 1954. Es bastante interesante. Luego, por ejemplo, hablamos de toda esa zona concreta. Eso es. Luego, por ejemplo, en el año 1937, la famosa desaparición de Amelia Earhart, que era una mujer aviadora muy famosa en su época, que la verdad es que rompiendo moldes en el tema de la aviación. Y bueno, pues en el último viaje transoceánico que hace, la última señal de socorro, y en este caso sí que tenemos una señal de socorro, es justo en esa zona. Jamás se recuperaron los restos, jamás se volvió a saber nada de Amelia Earhart. O sea, una zona de una casuística tremenda, y como intuyo nuestro amigo Vicente Fuentes, que cree que a veces hay cuestiones absolutamente misteriosas de fondo en estas desapariciones, cosa que ahora casi nadie mantendría públicamente, que son teorías que parecen de otro tiempo, pero que ahí siguen y que desde luego se han revitalizado con acontecimientos tan recientes como los que hemos comentado. Yo creo que con cierta tragedia, ¿no? Pero unos casos que nos parecían como esto, de viejos libros en los que ya poca gente cree y que están en la estantería y que, bueno, formaron parte de la imaginación o ficción o entre la leyenda y la verdad de una época, de pronto un acontecimiento tan globalmente seguido en tiempo real como el de Malasia nos trae toda una información que nos está diciendo que de vez en cuando los aviones desaparecen, las embarcaciones desaparecen, la tripulación entera desaparece. Y lo más increíble, Santiago, podemos dar una última ronda de opiniones personales, es que en las hemerotecas, como el caso de los DC-3, como el caso de Mahón y Argelia, eso ya se ha quedado olvidado, casi ni ha pasado a la red. Nadie se acuerda de eso, acabará solo en estos libros, y son, bueno, lo que llamarían algunos, a falta de otras explicaciones, auténticos hechos forteanos que ya son increíbles y que asoman, ¿no?, su mirada en pleno siglo XXI. Sí, de hecho, como el caso de Amelia Earhart que decía Vicente, o como el caso de Glenn Miller en plena Segunda Guerra Mundial, incluso los casos que han tenido que ver con personalidades, Exupéry, personalidades conocidas a nivel mundial, cuyos restos también han desaparecido para siempre a bordo de un avión, pues dejan de que hablar un ratito, unas semanas, si es un caso muy grande, un par de meses, pero luego efectivamente pasan a los anales de lo desconocido y se quedan como esas anomalías que sabemos que existen, sabemos que no tienen explicación, pero que tenemos que convivir con ellas. Lo que nos está enseñando esta historia es que a veces la normalidad de las cosas se rompe y a veces las cosas no discurren como tenían que discurrir y a veces no tenemos explicación para la forma en que se ha roto esa normalidad. José Luis, Vicente, os pido un titular casi, en vuestra opinión, que habría. Yo creo que en caso de Vicente siempre es muy claro en mostrar la trastienda, la tramoya de ese fenómeno apasionante, enigmático como el fenómeno OVNI, detrás de muchas de estas cosas. Yo no sé si en el caso de José Luis puede caber la opción misterio, o en tu opinión siempre todos estos casos tienen una raíz lógica que se acabará sabiendo con el tiempo. Yo creo que la inmensa mayoría tienen una explicación lógica, pero yo creo que también existe un pequeño número de casos que son realmente inexplicables, que no se puede encontrar ninguna explicación para poder saber qué es lo que realmente pasó con estos aviones o con estos barcos, ¿no?, de los que hemos hablado.
Yo creo que existe algo extraño en los cielos, existe algo extraño en los mares, en los océanos del mundo, y que no conocemos, ¿no? Y que a lo mejor pues estos barcos o estos aviones en algún momento han podido ser víctimas de estas anomalías o hechos a lo mejor meteorológicos. Tampoco tienen por qué ser cosas demasiado extrañas, ¿no? Fenómenos meteorológicos que a lo mejor no conocemos bien y que los han podido derribar o hundir, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que nos podemos enfrentar a este tipo de situaciones o de fenómenos, ¿no? Tanto la inmensa mayoría serían explicables desde el punto de vista científico, pero existe una minoría que realmente entran dentro del misterio. Eso es decir mucho. Vicente, te dejo el colofón. Sí, nada, una idea para terminar, ¿no? El tema sería qué tipo de fenómeno atmosférico sería capaz de hacer desaparecer un avión, ¿no? O una tripulación. Una tripulación entera, ¿no? Otra idea. Realmente, como hemos visto en el repaso que hemos hecho, pues han ocurrido muchos incidentes de este tipo a lo largo de la historia. La diferencia con lo que está ocurriendo ahora y con lo que pueda ocurrir en el futuro es que la trascendencia con respecto a los medios de comunicación es mucho mayor. Es verdad. Es decir, estamos hablando de que si estos casos hubiesen ocurrido a día de hoy, realmente habría mucho más seguimiento y habría mucho más interés. Pero bueno, yo creo que este tipo de cosas desafortunadamente seguirán ocurriendo y creo que además tampoco se llegará a ninguna conclusión, porque como decía José Luis, hay muchos casos que no tienen ningún tipo de explicación y a veces la explicación es tan difícil de admitir que realmente pues muchas veces la sociedad llega a evitarlo. Interesante reflexión. En el tiempo de Internet y de información repartida a tiempo real en todas las pantallas del mundo, algunos de estos casos que se han quedado en las amarillentas páginas de los libros, ¿cómo nos lo hubiéramos tomado, no? Yo creo que incidentes como han ocurrido recientemente en el fondo ponen sobre la palestra toda una serie, una hilera de casos que siguen ocurriendo, pese a quien pese, y que no sabemos explicar muy bien. Yo agradezco a Vicente y a José Luis que hayan estado esta noche, que hayan sacado un poco documentos de los archivos y que sí nos hayan puesto la carne de gallina, porque en el fondo cuando ocurre una cosa nueva, una cosa que rompe la dinámica de la normalidad, como dice Santiago Camacho, hay todo un dossier oculto. Yo creo que incómodo e irritante para muchos, pero que está ahí sin resolver. No se ha sabido nada de ninguno de los casos, incluidos los españoles, que hemos contado, y eso ya yo creo que es demasiado serio. Vicente Fuentes, hasta la próxima, amigo, gracias. Muchas gracias, Ike. José Luis, hasta la próxima, Muchas amigo. gracias, Muchísimas gracias. Santi, nosotros continuamos. ¿Y sabes con qué? Pues mira, hablando de aviones, tú sabes que hubo, para mí, el mejor equipo de la historia de la televisión en España, que murió, el equipo en sí murió repentinamente en su máxima expresión de genialidad en los fríos páramos de Alaska. Se han cumplido ahora 34 años de la muerte de un maestro. Vamos a hablar de eso en la Biblioteca del Alma. Los caminos del misterio de los libros son inescrutables y muchas veces utilizan sorpresas, argucias, casualidades aparentes para llegar hasta nuestras manos. Verán, les voy a contar muy rápido cómo se inicia la historia de este en concreto, que es uno de los que más me ha impresionado en mi vida. Yo estaba leyendo un libro que no tenía nada que ver, o sí. Era hace unos años, hace unos 5 años, un libro que hablaba del maestro Félix Rodríguez de la Fuente, tantas veces referenciado aquí en Cuarto Milenio. Pero era un libro extraño, era un libro donde se le criticaba casi despiadadamente. Era un libro que, en mi opinión, supuraba una enorme envidia ante el talento de este burgalés universal que hizo cambiar nuestra visión de la naturaleza. Y entonces me irrité tanto con ese libro una noche que tuve la necesidad, como voy a hacer ahora, de acudir, pero en mi casa, a una de las zonas de la biblioteca donde yo recordaba que había un libro que no había leído del todo, como nos ocurre muchas veces a los investigadores, que vamos acumulando material por si alguna vez es posible que lo necesitemos para algún reportaje. Y entonces cogí de inmediato este libro. Vean el título. ¿Qué lugar más hermoso para morir? Y la foto de Félix en su máxima expresión, ¿no? Esa foto del maestro que nos habló a los niños como nunca nadie nos había hablado. Ese maestro que yo creo que ha sido el más llorado en nuestro país. Esa persona que tiene decenas de monumentos en toda España, la inmensa mayoría levantados por suscripción popular, y algunos, y sobrecoge verlo,
con financiación de los pobres niños, ¿no? Que tener un recuerdo para esa persona que les hablaba de otra forma, les enseñaba cosas, ese ejemplo que tanto echamos en falta hoy, ¿no? Toda una generación, aunque toda la familia veía a Félix Rodríguez de la Fuente, y baste con escuchar la mítica música de Antón García Abril para de inmediato viajar en el tiempo, ¿verdad? Según el ranking de programas más impactantes, más exitosos, más reconocidos, pues el número 1, sin duda alguna, El hombre en la tierra. Pero ese libro criticaba mucho a Félix porque, bueno, también se puso de moda en cierto momento ejercer un poco de alimaña y contar cosas inconcebibles y criticar sobre todo al que ya no está, ¿no? Y al que hizo tan inmensa labor. Yo recordaba que tenía este libro, tan extraño título, Qué lugar más hermoso para morir. Y entonces, en una sola noche, absolutamente emocionado, fui consciente de que el libro malo, el libro envidioso, el libro hecho con bastante malenquina, me llevó de forma mágica al redescubrimiento para mí de Félix. Para mí Félix hasta entonces era un personaje más, muy influyente en mi infancia, pero todo lo que había guardado en mi mente se despertó con esta obra que para mí es esencial. Por tanto, le agradezco al libro malo que me haya conducido hasta el bueno. Así que nunca desprecien un libro, ¿no? Siempre tiene tu secreto y a veces parece escrito de una forma que no entendemos y nos lleva a buen camino. Imaginemos, por favor, a un muchacho. Tiene 14 años. El muchacho es Juan Manuel Ramos Cumplido, a quien tengo el gusto de conocer. Y es un muchacho que está mirando la televisión antigua un 14 de marzo de 1980. Y es un muchacho que está casi con lágrimas en los ojos, como tantos miles de niños. No se lo puede creer. En la pantalla se habla de una avioneta que cerca de Shaktoolik, uno de los lugares más remotos de la Tierra, se ha estrellado contra una especie de pinar solitario. Han muerto uno de los grandes cámaras de televisión española, Teodoro Roa, Alberto Moreno Huéscar, el compañero y también cámara, y Félix. Los tres, en su momento álgido, siendo los más populares, han perdido la vida en mitad de la nieve en un paraje desolado. Ese niño refleja perfectamente lo que otros muchos niños, no poder creerlo. Pero Ramos Cumplido fue mucho más allá. ¿Y qué hizo? Dedicar su vida a investigar qué había pasado con Félix, porque tenía alma de investigador y se dio cuenta de que aquel accidente era muy raro. Yo sigo soñando con hacer un extenso documental sobre el niño Félix y la vida de Félix y contarles todos sus secretos. De momento me contentaré con hablarles de este libro. La labor de Juan Manuel es impresionante, porque él tenía a Félix como lo tenemos muchos, ¿no? Esa imagen emblemática de Félix mirando al lobo, esa imagen absolutamente arquetípica de alguien que, siendo un niño casi prehistórico, que no fue a la escuela, se enamoró de los animales y nos lo contó de una forma que nunca nadie lo había hecho antes y seguramente nadie lo hará después. Y toda España se paralizaba observando a aquel hombre, ya no tanto por el lobo o el lince o el muflón, sino por él, porque tenía una fuerza, tenía una capacidad. Nos daba la impresión, a mí por lo menos, de que la naturaleza, la madre naturaleza, se había realmente encarnado en alguien y nos hablaba con su eco, ¿no? Ese eco que se apagó repentinamente. Hace muy poco hemos cumplido precisamente el 34º aniversario de la muerte de Félix. Bueno, pero Félix no ha muerto porque le seguimos recordando con esa imagen. De repente lo que eran alimañas, cacerías, lo que era un insulto a la naturaleza completo en este país, una sola persona, sin ayuda de nadie, sin ayuda de instituciones, sin ayuda de políticos, es más, renunció siempre a la política, cambió el chip de todo un país. Ahí no había campañas institucionales, ahí no había mensaje, ahí había un hombre entregado a su causa, a decirnos, como él sabía desde niño, que los animales eran sabios, que los animales tenían que ser respetados. Aunque para mí, repito, Félix era mucho más que un hombre que hablaba de animales. Él en la radio, por ejemplo, hablaba ya de filosofía, del cosmos, del misterio. Y observamos, yo creo, una escena que a mí se me ha quedado, y es el origen de esta frase. Imaginen, por favor, a Teodoro, a Mariano y a Félix. Están de espaldas, la cámara los está filmando. Son los últimos minutos de vida del equipo de televisión más exitoso de todos los tiempos en nuestro país. Está la llanura interminable, está la avioneta en la que se van a matar. Y nadie sabe por qué se quedan los tres abrazados, observando durante largo tiempo la avioneta, como si intuyeran algo. De pronto el propio equipo sintió que algo no iba bien. Un enorme cuervo, un cuervo inmenso, un cuervo que parecía directamente el de la imaginación de Edgar Allan Poe, les sobrevoló, se posó en el avión y se les quedó mirando desafiante. Félix se mete en la avioneta y la última frase que dice, antes de cerrar la puerta, es: ¿qué lugar más hermoso para morir? Es la última frase de don Félix Rodríguez de la Fuente.
1 minuto y 16 segundos después, la avioneta despega y caerá. Todavía hoy con una condición de misterio absoluto. Como digo, le necesitaría prácticamente un programa entero para contarle los secretos, pero este hombre entusiasta, Ramos cumplido, este muchacho que tenía 14 años en el 80, llegó hasta los documentos que él publica en este libro ya inencontrable, donde, ya lo intuimos, ¿verdad?, pone muerte inexplicable, no es un accidente, nadie sabe qué ha pasado, no se explica. He podido hablar con el equipo que estuvo allí, que recogió los restos de Félix, y todos están todavía hoy muy impresionados. Todos soñaron con esa historia y todos vieron como premoniciones. Terminaremos con una cosa. La frase ya da para mucho, ¿verdad? Y esta investigación para mí es de las mejores que yo he leído. El entusiasmo de un niño intentando saber qué le pasó a su maestro. Yo creo que es algo difícilmente superable. Pero verán, Félix no solo dijo esa frase antes de meterse en la avioneta y cerrar la compuerta. Durante toda la noche anterior, la noche de su cumpleaños, estuvo contando que él creía en la vida más allá. No era la mejor forma quizá de celebrar un cumpleaños, y el propio equipo no lo entendía. Ahí estaban observándole. Y Félix dijo que de reencarnarse él le gustaría ser un lobo solitario aullando a la luna en esos parajes de Alaska. Un lobo vagando eternamente. Y nos podemos quedar con esa viñeta, ¿no? Poco después, horas después, Félix ponía fin a su vida y quizá ahora sea un lobo eterno que vaga por esos lugares. Les contaré una última anécdota. Cuando al cumplirse el 30 aniversario de su muerte, nosotros, Carmen me acompañé y llevamos a Poza de la Sal, a su pueblo natal, para homenajearle, resulta que nos contaban que el día de su entierro, en esa misma carretera por la que íbamos, por el páramo de Masa, ante toda la comitiva, lloviendo con el ataúd de Félix, ante todo el impacto, se apareció un lobo viejo, un lobo casi de pelo cano, observando desde la altura, cuando el lobo no se deja nunca observar por los seres humanos. Y yo les prometo que 30 años después, hablando de todo esto, con la emoción de todo esto, también llovió en Poza de la Sal, y delante de nuestro vehículo y del alcalde de Poza se cruzó un lobo por el camino. Locuras, posiblemente, pero las casualidades nos llevan a veces a lugares insondables. Para mí, uno de los libros más hermosos que yo he leído, más tristes también, la muestra de una investigación sin precedentes. Juan Ramón Ramos Cumplido. Continuamos, pero seguimos hablando del maestro, lo van a ver, porque todo esto que ya parece muy pasado se ha transformado en actualidad digital. Misterio 4.0. No será nada sencillo, pienso yo, recopilar la magia primigenia de Félix Rodríguez de la Fuente, que de niños nos iluminó tanto, por ejemplo, con los cuadernos y cuadernitos de campo que existía en Editorial Marín, 1978. Aquí tengo, por ejemplo, el número 1, el lince, era mi preferido. Abrimos el documento y nos encontramos con dibujos primorosos, pero lo interesante, a eso voy. En un libro del lince de un biólogo convencional, de un naturalista, ¿qué te podían contar del lince? Desde luego, no te contaban esto. Desde la antigüedad el lince ha sido depositario de leyendas que le relacionaban con poderes prácticamente sobrenaturales. De hecho, debe su nombre, Linceo, a un personaje mitológico capaz de ver a través de los objetos. Y Félix empezó a hablar de la agudeza visual del lince. Eso es tan difícil de superar, pero se está intentando. Y además con las mejores manos, con una auténtica herencia familiar. Vamos a contarlo. Diego Marañón, compañero, Búnker, buenas noches. Hola Iker, buenas madrugadas, ¿qué tal? Pues a mí esta sección me emociona particularmente, porque tú sabes de mi devoción por el maestro Félix, y resulta que estos cuadernos se han transformado en 4.0. Vamos a contarlo, porque 34 años se han cumplido hace un par de semanas, Iker, del último viaje de ese prodigioso comunicador y absoluto genio que fue Félix Rodríguez de la Fuente. 34 años desde su muerte y 36, como dices, desde que la Editorial Marín, en una aventura pionera, se lanzase a publicar estas pequeñas joyas como la que tú tienes ahí, en los cuadernos de campo de Félix, una colección de 60 libritos que muy pronto se convirtieron en auténticos iconos de la divulgación de la naturaleza en nuestro país. Bueno, pues una vez más, como dices, y como ya ha ocurrido tantas veces en Misterio 4.0, vamos a ver cómo algo clásico como esto se adapta a los nuevos tiempos para llegar a un público en cuyas manos, no lo olvidemos, está nuestro futuro. Y es que la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente, junto a todo un equipo de naturalistas, de biólogos, de fotógrafos, ilustradores y programadores, han creado
una nueva aplicación disponible para iPad y para Android que por menos de 3 euros supone el pistoletazo de salida a la nueva generación de los cuadernos. Este que yo tengo aquí, Iker, es el dedicado al lobo, porque precisamente es este animal el protagonista, como estás viendo ahí, del primero de estos nuevos cuadernos. Hombre, porque si hay un animal emblemático y arquetípico de la historia de Félix, lo decíamos antes en la biblioteca, es el lobo. Él quería reencarnarse en lobo, se apareció un lobo, ¿no? Prácticamente ante su comitiva fúnebre, siempre lo tuvo como casi como un igual, ¿no? Es una historia asombrosa. Pero ¿cómo se traslada eso a una aplicación en sí? ¿Cómo podemos meternos en ella? ¿Qué nos ofrece, Diego? Bueno, pues la verdad es que desde que entramos en la aplicación sorprende bastante la calidad visual que se ha conseguido. Ahí lo estás viendo. Es evidente que hay muchísimo trabajo detrás y muy bueno. Esta vez los dibujos son obra de Fernando Ferreiro. Se da la circunstancia, la curiosa circunstancia de que en 1979, cuando Fernando tenía 11 años, unos dibujos suyos en los que reflejaba prácticamente de memoria lo que él veía en esos programas de televisión llegaron a las manos de Félix y él, pues entusiasmado, le auguró que en un futuro sería él el encargado de ilustrar sus cuadernos de campo. Ya ves que más de 3 décadas después esa profecía se ha hecho realidad. ¡Guau! ¡Qué bonita historia!, ¿no, Diego? El muchacho que envía a su ídolo unos dibujos y que acaba poniéndole su pluma y su arte a algo cuando él ya no está, ¿no? Así es, así lo podemos leer además en una carta del propio Félix que está en la página web de la aplicación. Pero como te decía Iker, el trabajo no solo se ha limitado a adaptar lo que ya existía en los cuadernos físicos, cosa que ya sería muy loable. Ahora, además de recuperar los textos y el estilo original, se incluyen los datos más recientes de la especie, del lobo en este caso, y se añade nueva información, muchísima más información actualizada sobre la vida del lobo, animaciones 3D, clips de audio, mapas dinámicos y una serie de herramientas que incluso, fíjate, nos permiten geolocalizar nuestros avistamientos de la fauna si decidimos salir al campo a observarla. Incluso los más pequeños de la casa, y esto está muy bien porque supone que la obra llega a nuevas generaciones, pueden aprender mediante unas sencillas pautas, hay un apartado especial en la aplicación, cómo convertirse en verdaderos dibujantes de la naturaleza, tal cual hizo Félix en su día y tal cual ha hecho Fernando Ferreiro ahora. Como nos dicen en la web oficial, Iker, de este proyecto es evidente que las nuevas fórmulas y la tecnología que se ha usado para transformar los antiguos cuadernos en esta nueva aplicación digital han hecho que se convierta en toda una aventura virtual. Y hay que decir que no solo resulta una joya visualmente hablando, sino que todos los datos que aporta esta aplicación se han recogido con el máximo rigor científico, tal cual era además una costumbre en los trabajos de Félix. Está previsto, Iker, además, que las próximas aplicaciones estén dedicadas al águila imperial y al lince ibérico. Así que de todo ello informaremos aquí en Misterio 4.0 cuando toque. Es que Félix, cuando hizo el programa del lince, decía el último lince, no hablaba del lince en general, ¿no? Sino este es el último y cómo es un día en la vida del último lince. Era un auténtico genio. Da para la reflexión, Diego, porque en el fondo un legado tan maravilloso y que yo creo que influyó, era para de verdad pensarlo, influyó en toda una generación, en el amor, incluso hasta por el dibujo. Qué importante es el maestro y el ejemplo, ¿no? Yo no sé si ahora queda mucho de eso, pero bueno. Sí, yo creo que además que, como dices, estamos ante una iniciativa súper loable que recupera y lo adapta a nuevas formas de comunicación, ese mensaje que, como dices, cautivó a varias generaciones y que es un mensaje que, por todo lo que implica y por lo profundo que es, no estamos en condiciones de poder permitir perderlo, ¿no? Yo creo que en este caso la tecnología, lo digital, se convierte en caja fuerte para una historia que puede seguir alumbrando mentes y que no podemos, como tú decías, perder. Gracias por el repaso, me emociona particularmente esta sección de hoy. Gracias, Diego. Un placer, Iker, hasta la semana que viene. Bueno, pues como siempre en Cuarto Milenio, pasamos a otra cuestión, ¿no? Hablaremos seguro mucho más del maestro Félix, que para nosotros es un icono, ¿no? De la investigación, del asombro, de la maravilla. Y no sé por qué, escuchando a Diego, reflexionaba con eso, No sé si hay parangón, paralelo, si alguien enseña cosas y tienen ese eco, ¿no?, que tenían en la época de Félix. Será una labor grande igualarlo en ese aspecto, ¿no? Noche inolvidable. Bueno, es más, los testigos que van a estar aquí lo dicen de una forma muy llana, muy normal. Me gusta mucho tener a personas como cualquiera de ustedes, como yo mismo, ¿no? Con la diferencia de que no estaban pegados al tema del misterio. Sin embargo, en una casa rural ocurrieron cosas y ahora ya lo ven todo de otra forma. El caso es recientísimo. Vamos, tan reciente que no se ha cumplido ni un mes. Tuvieron que huir de una casa rural que era apacible, normal, muy antigua, pero como alma que lleva el diablo casi. Ellos lo definen todo con la noche más larga de nuestras vidas. Les aseguro que el caso es fuerte.
Un caso que también, como siempre en Cuarto Milenio, vamos casi a imaginar, a visualizar. Y vamos con la fuerza de un testimonio doble. Pienso sinceramente, amigos, que hay mucha tela que cortar. La noche más larga, decíamos, que pasó un grupo de amigos y tenemos la fortuna y, como siempre digo, pues gracias a la valentía de algunos podemos contar cosas que pasan más habitualmente. Ahora bien, es una historia muy dramática, es una historia que impresiona muchísimo. Es una historia que ocurre en la zona de Grazalema, llena de leyendas antiguas, de bandolerismo. Luego iremos un poco al pasado de ese lugar. Tenemos aquí a José Luis y a Jesús. Son dos personas absolutamente normales, como van a ver, con su trabajo, con sus aficiones, con su visión del tema del misterio desde la lejanía, pero que yo creo que han pasado mucho tiempo impresionados por lo que vivieron en esa casa rural. Bienvenidos a los dos. Buenas noches. ¿Cómo Buenas estáis? noches. Bien. Bien. Algo más tranquilos, ¿no? Porque sé bien que incluso, yo no sé si sueños, pesadillas, pero la sensación de que habéis vivido algo fuera de lo normal absolutamente, extraordinario. Exactamente. Contadme un poco, ¿cómo empieza esta historia? Vamos a situarnos. Es una casa rural, es un emplazamiento. ¿Cómo es? ¿Podemos visualizarlo un poco? Sí, la casa está en el centro del pueblo, no está apartado, está justamente en el centro del pueblo. Y bueno, es una casa normal. Sí que es verdad que bueno, eran de 2 plantas y la parte de arriba de la casa tenía un mobiliario un poco antiguo. El suelo de madera, incluso cuando accedimos a la parte de arriba de la casa, andábamos por la zona de arriba y crujía mucho lo que era el suelo de la casa. Y sí que se notaba un aire un poco extraño. En la parte de arriba de la casa se notaba un clima que no era normal. ¿Cuántas personas estabais allí? Éramos 4. Éramos yo, mi pareja, José Luis y un compañero nuestro, Enrique. Éramos los 4 y la verdad que durante todo el día pues estuvimos muy bien. Estuvimos poco tiempo en la casa durante el día, estuvimos nada más que para la hora de almorzar y por la noche ya no, a partir de las 9:30 de la noche estuvimos ya allí y ya pues estuvimos cenando, riendo, la chimenea, todo normal. normal. La situación que tenemos es un grupo de amigos delante de una chimenea, una en casa rural, aprovechando además unos días festivos. Sí. José Luis, vamos a ir hilando un poco acontecimientos. ¿Cómo empiezan los fenómenos? Pues nosotros estábamos en la parte de abajo de la casa, junto a la chimenea, porque decidimos esa noche pues no dormir en la parte de arriba, primero por el mobiliario tan antiguo que había. No nos gustó. No nos gustó, nos dio mala impresión y decidimos dormir abajo también, que hacía mucho frío en la casa. Y en la parte de abajo era donde estaba la chimenea, entonces pues decidimos dormir en los sofás repartidos como pudimos. Y sí que la primera cosa que notamos era cómo con el aire de la chimenea que venía caliente se mezclaba un aire frío. Venían los dos aires junto con la chimenea y lo segundo que notamos fue que la televisión dejó de funcionar. Intentamos ponerla tal y cual y la televisión no había forma de ponerla en marcha. Y ya eso de las 3:45 de la mañana empezó ya los fenómenos en la parte de arriba, empezó a escucharse pasos, empezó a escucharse golpes, puertas que se abrían y se cerraban. ¿Notabais cómo las puertas se abrían y se cerraban y se golpeaban y estabais abajo porque no se atrevíais sinceramente a subir en ese momento, ¿no? Prácticamente. Sí, claro, estábamos en la parte de abajo y nosotros cuando llegamos a la casa dejamos todas nuestras pertenencias arriba, las llaves del coche, la ropa, todo lo que traíamos las dejamos arriba, entonces pues no podíamos subir arriba para poder coger lo que es la llave del coche para poder salir de la casa. Una cosa grande, José, estáis viendo, escuchando, presenciando todo ese ajetreo increíble en mitad de la noche en la planta de arriba y todos erais testigos en ese momento. Sí, exactamente.
Entonces nos fuimos para la cocina y preparando el café es cuando escuchamos la primera vez una conversación de un hombre cómo estaba discutiendo con una mujer. Luego de esa voz que se escuchó que estaban en una conversación ahí como si estuvieran discutiendo, se escuchó que estaban ahogando a alguien en una bañera. Perfectamente el chapoteo del agua, el burbujo que se escucha cuando tú sumerges algo con aire dentro y los golpes. Lo que sí nos sorprendió fue los golpes que daba en la estructura metálica de la bañera. Se escuchaban perfectamente los golpes dar de esa persona como si se estuviera intentando defender. Todo ese sonido tan dramático que ahora, no sé, creo que pone los pelos de punta, ¿estabais escuchando desde abajo todos? Exactamente. Con nitidez absoluta. Lo estábamos escuchando las 3 personas que nos quedamos despiertas y luego de esto, Iker, pues se escuchaba perfectamente cómo se arrastraba algo por el suelo. Bueno, la imaginación entra en juego y ya me imaginaba cómo se estaba arrastrando un cuerpo, estaba arrastrando algo en la parte de arriba de la casa. Y claro, pues entonces ya es que entramos en pánico. Bien, desde luego es una descripción de las voces y de la sensación de que algo está reproduciéndose de nuevo, que lo hemos escuchado muchas veces. Serían voces, según los expertos, serían voces directas, ¿no? No es una grabación, es algo que se está percibiendo a muy poca distancia. Perfecto. Imaginamos al grupo de amigos, todos los enseres arriba. ¿Ocurre algo más antes de que tengáis que despertar al compañero? Pues sí. Estábamos en la cocina refugiados, nos quedamos encerrados en la cocina. ¿Encerrados en la cocina? Sí, porque no había forma de salir, claro. Las escaleras estaban en lo que es el salón. Nosotros, para acceder a la puerta de salida de la casa, teníamos que pasar por todo el salón y pasar justamente por al lado de las escaleras. Entonces, pues, como el pánico nos invadió, es que no éramos capaces de llegar al salón ni siquiera. Esto es interesante y en mi opinión, José Luis, también es una muestra de valentía y de honestidad, ¿eh? Porque todo el mundo puede transformar las cosas, bueno, heroicamente reconocer que estás bajo el síndrome del absoluto pánico y con mucho miedo. Yo creo que, personalmente, creo que es un ejemplo de valentía, precisamente. Lo reconoces como estamos hablando ahora, ¿no? Que en ese momento es un miedo, imagino, que no se parece a ningún otro miedo que pasa en la vida, con otras circunstancias normales, ¿no? Para nada. Es una cosa que yo creo que solamente lo entienden las personas que que pasan por una situación como esta, que intentas darle una explicación y no la encuentras, ¿entiendes? Porque, bueno, no había nadie en la parte de arriba. ¿Por qué se producía este fenómeno y por qué se producía todo este ruido, alboroto que había en la casa? ¿Ocurre algo más, me decías? Sí, ocurre algo más. Al rato escuchamos violentamente cómo bajaban las escaleras. Sentimos como que esa presencia nos quería hacer ya daño, ya venía por nosotros, ¿entiendes? ¿Decidís entonces devolver a la vigilia al compañero, a Jesús? Sí, ya para intentar salir como fuera de esa casa, porque ya llegamos a un extremo, Iker, que no éramos capaces de aguantar el miedo. Y vemos a Jesús, lo visualizamos casi, durmiendo, él en ese momento ajeno a lo que está ocurriendo, cerca del fenómeno del foco, y volvemos a esa escena que hemos contado casi como en un flashback, ¿no? Tú te despiertas y te encuentras que también tiene que ser un shock, o lo que era una jornada entre amigos, casi en familia, ¿no? Tranquilamente, se ha transformado un poco en una oleada de histeria, de terror, que además me imagino muy bien cuando tú no se despierta, ¿no? Porque cuando se despierta uno, está ese umbral que no sabe qué está ocurriendo, que no sabe qué está pasando. Te reincorporas, ¿no? De alguna forma. Sí. ¿Qué ocurre entonces? Pues bueno, como ha dicho José Luis, yo me despertó Enrique y me desperté como bastante asustado y me dijo: Jesús, levanta, ven para la cocina. Yo fui para la cocina directamente a ver qué pasaba, a ver qué había sucedido. Eso fue a las 5:30 de la madrugada, 5:20, y fui para la cocina. Vi la histeria, el caos. Entonces, claro, yo escuchaba los ruidos
escuchaba los golpes, esa violencia. Como Tú, si al despertarte, Jesús, también escuchas el fenómeno. Sí, perfectamente, como si... O sea, claro, como si estuviera te en la das cuenta parte de que no era imaginación, de que no era algo que estaba ahí perfectamente. Claro, estaba perfectamente, pero yo decía, será el vecino que se está duchando, puede ser ruido a cañería, no sé, puede ser mil cosas. Me sorprendió bastante porque yo escuchaba tal violencia que decía, si no es aquí o lo que sea... Está pasando algo, están matando a alguien. Claro, entonces digo, tendré que llamar a la policía. Digo, voy a llamar a la policía entonces, pero decidí subir para escuchar la habitación de al lado para ver si era un caso de violencia en la otra casa. ¿Qué pasa entonces, Jesús? ¿Qué pasa entonces? Pues que yo subo a la habitación, entré a la habitación, dejé la puerta abierta del cuarto para que entrara la luz. Y me quedé 15 o 20 segundos escuchando, justamente a 15 o 20 centímetros al lado mío, como estaban ahogando a alguien. Cuando encendí la luz, justamente cuando encendí la luz, la puerta del cuarto de matrimonio se cerró de un golpetazo que los compañeros que estaban abajo lo escucharon. Claro, yo cuando subí y encendí la luz, paró todo. Pero ¿qué pasa? Yo cerré todas las puertas, digo, me quedé así, digo, anda, será imaginaciones mías, no sé qué. Como vi todo tranquilo, bajé, digo, no, que les intenté tranquilizar a ellos, no, que es el vecino, no sé qué, yo estaba escuchando la pared, intentando tranquilizar, pero yo por dentro me sentía como angustiado de decir, ¿pero qué está pasando aquí? Pero a los 10 minutos o 12 minutos de fumarnos un cigarro, tomarnos un café, empezó los fenómenos, pero aún con más violencia. Como diciendo que sí, que es esto y que estoy aquí y ahora te voy a intentar a ti. Como tú has subido, ahora voy a intentar. Claro, yo ya me quedé como muy tenso. Yo lo escuché, ya me quedé tenso y subí corriendo. No sé si fueron imaginaciones, alteraciones psicológicas, no lo comprendo, pero justamente cuando yo subí la segunda vez, di un paso para adentro y me vi un hombre frente a frente mía. También te digo que no sé si esa imagen fue una imagen a través de la visión psicológica, no te lo puedo explicar porque es que no lo sé ni lo quiero saber, sinceramente. Pero yo sé lo que vi en ese momento y sé lo que escuché. Pues te honra decirlo de esa forma y con esa claridad, Jesús. José Luis, sigamos en esta película que yo estoy seguro que, como siempre decimos, supera luego cualquier ficción, lo que pasa tantas veces, pero muy pocas. La gente tiene la valentía que tenéis vosotros de contarlo y además, como lo estáis contando, con esta verdad y con esta fuerza, ¿no? Entonces decidiste en cierto momento marcharos de allí. Yo no volví a subir la parte de arriba de la casa. Yo me fui de esa casa y no volví a subir a la parte de arriba. Me daba tan mala espina. Subía a la parte de arriba, donde había estado por la noche, unas horas antes, sucediendo toda esa fenomenología, que no era capaz de subir hacia arriba. Fui, mandé al compañero, a él, para que recogiera las cosas, porque bueno, las llaves del coche estaban arriba, Iker, y no podíamos marcharnos a medio de la calle, en un pueblo que está en medio de la sierra, que hace un frío increíble, y entonces pues envié al compañero y a Jesús que subieran, porque yo no era capaz de subir a la parte de arriba. Estabas muy impresionado con todo. Me quedé totalmente traumatizado, no impresionado, traumatizado, que para haberme recuperado yo de esto me ha costado lo mío, porque yo llegaba posteriormente las noches y llegaba la noche y a mí me daba pánico, ¿eh? Tuve que dejar de ver el programa Cuarto Milenio, cuanto a mí me gusta un montón este programa. Tuve que dejar de escuchar Milenio 3, porque ya escuchaba los casos de otras personas y claro, como ya te había pasado esto, como te quedaba congelado y te hacías recordar... Entendemos. Te hacías recordar toda esta experiencia y la verdad que te quedas traumatizado, vamos, que no podías. Y entonces, por fin, imagino que con mucha angustia, mucho temor, lográis alejaros de allí. Sí. No tenemos mucho tiempo, pero aunque sea casi como en titulares, Jesús, te lo pido, indagaciones, ¿no? Hay pistas sobre el pasado de ese lugar. Sí, la verdad que yo estuve, una vez que estuvimos en mi casa, al día siguiente ya de tranquilizarme, de pensar todo, decidí investigar un poco qué había pasado.
vi enlaces de casas rurales, de que gente que hablaba de los pueblos y eso, y uno a otro se preguntó, bueno, ¿y a ti qué te ha pasado aquí en esta casa? No sé qué. Y ponía que en esa casa no quería hablar nada porque tenía miedo a lo que le pudiera suceder. Hay Alguien que había pasado ya días Sí, ahí. sí, no solamente una persona. Te pones a investigar, pones a mirar, a buscar por internet, encuentras cientos de personas. También sé de buena tinta de que ese pueblo tuvo bastante violencia, fue un pueblo bastante sangriento, por así decirlo, mucha violencia de bandoleros, mucha guerra en la guerra civil, murieron muchísimas personas que estaban encontradas en fosas comunes. Vamos a hacer una cosa, Jesús, como son datos que estaría muy bien darle un contexto rotundo, encontrar pruebas y datos, porque estamos hablando de muertes incluso de varias mujeres a la vez, de actos criminales. ¿Tendrá que ver o no? Nunca lo podemos saber. Sí que es curioso que haya personas que hayan estado en esa misma casa y que por lo menos hayan denunciado que han pasado una mala noche. Vamos a ver si podemos reinvestigar o incluso estar allí, que sería una maravilla. Vamos a mover todos los resortes. Yo de momento lo que hago es agradeceros esta primera fase, ¿no? Que es contar lo que vivisteis y contarlo como lo habéis contado, de esa forma tan absolutamente honesta, viviéndolo. Una persona diciendo que no tiene ninguna vergüenza, ¿no? De decir, yo pasé miedo, como los auténticos testigos, yo soy el primero que he dicho que ha pasado mucho miedo en muchos sitios y que al revés puede ser una muestra de valor, ¿no? Tener conciencia de que da miedo lo que estás viviendo. Y por otro lado, Jesús, que también ha sido muy honesto al decirnos que llega a tal nivel lo que está ocurriendo, que él ve algo, pero no acaba sabiendo exactamente si eso está ahí realmente, o es una proyección de su subconsciente, o qué es. Cosa que son dos muestras concretas, yo creo que de jugar muy limpio, y yo os lo agradezco mucho. Yo estoy seguro que quizá a partir de ahora empieza una investigación, porque es posible que muchas personas que hayan vivido acontecimientos ahí, o cerca de ahí, nos escriban y podamos elaborar una investigación, siempre con un objetivo interesante, que es, vamos a vernos, vamos a proponer, si llegamos a comprender si allí exactamente ocurrió algo, si esa escena del ahogamiento podría ser explicada. Sí. Yo sí quería hacer un último apunte, Iker, y es que yo no sé exactamente qué es lo que habría en esa casa, porque yo era la primera vez que visitaba la casa, pero sí, después de que te pasa un fenómeno así, tú intentas encontrarle una explicación, por lo menos intentar comprender dentro de tus posibilidades qué es lo que ha sucedido. Entonces, pues yo he llegado a la conclusión, a la única conclusión, que fuera lo que fuera, tenía inteligencia propia, planeó poco a poco cómo tenía que asustarnos, y una vez que nos tenía asustados, vino a por nosotros. Es la única conclusión que yo he podido sacar, que lo que fuera tenía inteligencia propia y sabía lo que tenía que hacer. Pues ese colofón da mucho respeto. Pero hay que estar tranquilos, porque seguramente eso tiene su epicentro allí por algo. Vamos a ver si lo descubrimos entre todos. Yo os quiero agradecer enormemente vuestra participación, vuestra valentía, vuestra claridad. Testimonio doble y ojalá sepamos algo más. Emplazamos además a nuestra audiencia, que es muy activa y tiene las vías de contacto. Si sabe algo alguien, si alguien ha pasado por lo mismo, que nos escriban, vamos a documentarnos. Muchísimas gracias por vuestra visita. Gracias. Gracias, de verdad. Y que podamos investigar juntos esta historia. Esperemos que podamos seguir para adelante. Gracias a los dos, de verdad, ha sido un placer. Menuda historia. Yo les decía que la noche en la Casa Rural se convirtió en una noche para no olvidar nunca, la noche más larga, decían ellos mismos, ¿no? Se nos hizo la noche más larga de nuestras vidas. Que en cuántas ocasiones ocurre lo mismo, pero todo esto acaba bajo el silencio, ¿no? No hace falta inventar un guión. El guión de la realidad muchas veces se supera siempre a sí mismo. Continuamos con imágenes que en este caso sí que parece que están ahí, porque las obtienen ustedes, los espectadores de Cuarto Milenio. La primera imagen nos la envía Sergio Espinosa García. Nos comenta que está en una concentración de coches clásicos en Granollers, en Barcelona. Hicieron varias fotografías a su coche, un coche que, según nos dice, hace unos años le vendió un señor y había pertenecido a una anciana que tan solo lo utilizaba pues para ir a recoger sus hortalizas. Desde ese tiempo estuvo abandonado desde el año 96 hasta que finalmente lo compró nuestro amigo. Él nos dice que ya en el viaje hacia esta concentración
su novia, que iba de copiloto, pues empezó a decir que alguien parecía que le había empujado o dado una patada desde el asiento de atrás. Pero claro, no había nadie allí. El caso es que después tomaron esta fotografía y fíjense el acompañante fantasma, vamos a llamarlo así, que sale justamente ahí. Guillermo nos dice que es una pareidolia, pero qué pareidolia tan espeluznante, diría yo. Porque miren, no me digan que no se parece a un anciano, anciana. Eso sí, ya parece que llevaba un tiempo muerto, porque las cuencas de los ojos vacías, una nariz como aguileña, la barbilla que se ve aquí perfectamente, y esto sería el cuerpo. Realmente es eso, nosotros creemos ver una cara cuando el reflejo, las cosas que hay dentro del coche, incluso lo que puede haber detrás, ha recreado una cara. En este caso, ya les digo, una cara que cuando yo recibía la foto en el ordenador me ponía la carne de gallina, la verdad. Pero no es más que eso, tranquilicemos a nuestro amigo, a nuestro telespectador, porque tiene una explicación lógica y normal. La segunda foto nos lleva hasta un lugar lleno de misterio, y que en este programa ya hemos tratado. La localidad de Rennes-le-Château, en Francia, donde presuntamente se guardaba un gran secreto. El abad Saunier tenía el secreto de la Magdalena, bueno, toda la historia que se cuenta en el Código Da Vinci. Desde allí nos la enviaba Sonia Cervantes, que nos dice que a raíz de leer el libro, pues que le entró la curiosidad por ver quién era este personaje y qué había construido allí, y se fue hasta Rennes-le-Château. Ahí tenemos la Torre Magdala, una obra del abad Saunier, con el dinero pues que le daban ciertos personajes poderosos que creían verdaderamente en la Magdalena y en la sangre real, y que era custodiada en esta localidad. Tomó varias fotografías y no hace falta que les diga mucho más. Un rostro chillando. Eso es lo que sale ahí. Por si alguien no lo ve, los dos ojos, la nariz como muy chiquitita y una boca que parece estar dando un tremendo grito. ¿Qué nos dice Guillermo? Yo decía, bueno, ahora sí que hemos captado un fantasma. Pues no. Nos dice que es un efecto lens flare. ¿Y qué es eso? Pues que una luz ha impactado en el objetivo de la cámara de nuestra colega y que ha hecho que se reprodujera, aunque no había nada, pues esto que ven ustedes aquí, esa especie de rostro verdoso que aparece justamente además en un lugar que, fíjense, les voy a contar un pequeño secreto. Cuando Iker y yo fuimos hasta allí y estábamos completamente solos en invierno, salimos corriendo de la Torre Magdala porque no nos sentíamos demasiado bien. Si usted tiene experiencias curiosas, si tiene fotografías que no sabe explicar lo que aparecen en ellas, o grabaciones, que ahora que llevamos todos estos dispositivos que hacen de todo, envíenosla. 2 vías de contacto: a través del correo electrónico cuartomilenio@4.com y nuestro apartado de correos 18189 con el código postal de Madrid 28080. En las redes sociales síganos buscando en Nave del Misterio. Sigo observando el recorte, Suárez y el OVNI, ABC. Esto sería imposible, ¿verdad? Pero me doy cuenta, sin darme cuenta, me doy cuenta de que todo este universo que yo aquí he generado, en el fondo, está capitaneado por cierto tipo de prensa de cierta época, ¿no? Murió Suárez y todos los periodistas y todos los medios, como es normal, se han centrado en contarles las cosas, ¿no?, importantes, seguramente, del presidente. Y, sin embargo, yo tengo otra imagen, ¿no? Una imagen que es la de la auténtica patria, que es la infancia. Para mí, por lo menos. Y Suárez representa a esa imagen que uno no puede borrar de sus primeros años de vida. Curiosamente, esos primeros años de vida están protagonizados absolutamente por una época muy convulsa, una época de cambio. Somos, por lo menos yo por edad, niño de la transición, y encima nací en Vitoria. Quiere decir que el tumulto era constante, la agitación más. Y entonces, ahora cuando ha ocurrido esto, se da cuenta uno de que ha muerto, o se ha marchado, o se ha pasado página, a toda una época, ¿no? A toda una época donde, curiosamente, parece que los ovnis
sea lo que sean los ovnis, cada vez estoy más lejos de saberlo, sus inteligencias, yo qué sé, ¿por qué se aparecían de esa forma en esa época? Qué bonito detalle, ¿no? Cuestión para reflexionar. Un simple paneo o recorrido de cámara por nuestro plató, por nuestra nave del misterio, demostrará que hay camuflados, escondidos, semi-escondidos, Diario Pueblo, La Gaceta del Norte. Era habitual, precisamente el 76 y el 81, que la prensa estuviese trufada de casos de ovnis, pero casos como no ha vuelto a ver prácticamente. Casos alucinantes, casos con protagonistas, casos como el de Fernando Cámara, que ha estado hoy aquí. Personas que se visten por los pies, pilotos de combate, generales, comandantes y gente normal y corriente del campo, gente de la costa, gente de cualquier lugar. ¿Los ovnis los vigilaban? Es una locura, ¿verdad? ¿Vigilaban el proceso que este país estaba viviendo? ¿Era una especie de espejismo colectivo? ¿Estábamos ante una España en cambio y queríamos cambiar tanto que hasta la religión había sido suplantada por los ángeles que vienen del cielo o otros tiempos, ahora vestidos con atuendos siderales? Era todo una ebullición. Si hoy suena todo un poco hastío, suena todo un poco allá vivido, cuando uno remueve su memoria y acude a la transición, sobre todo del 76 al 81, se dará cuenta, simplemente mirando la prensa, que cada día pasaba algo. A veces dramático, por desgracia. Vivíamos en los años de plomo del terrorismo. Pero, al mismo tiempo, junto a esas noticias, los alucinantes casos de lo paranormal y sobre todo los ovnis. Siempre me he preguntado por qué los ovnis 76-81 y de repente caigo en la cuenta justo el mandato de Suárez. Justo el mandato de Suárez. Le tocó al presidente, al hombre de Ávila, de Cebreros, no solo ver un objeto volante no identificado, sino tener poder sobre el país en un momento en que el asunto del misterio era como una oleada impresionante. Yo lo recuerdo muy bien siendo un niño, mis padres y otras personas, estaba al cabo de la calle. Por mucho que recuperemos nosotros esa noción del misterio o de normalizarlo, yo creo que nunca llegaremos, ¿no?, a ese momento de auténtica efusividad, de auténtico querer casi empacharse de informaciones, ¿no? La gente veía cosas que no estaban ahí, la gente estaba tan atribulada y tan nerviosa que confundía estímulos, pero claro, es que muchos de los casos son impresionantes, son físicos, eran con huellas, o realmente hay algún tipo de inteligencias que saben muy bien dónde están, en qué momentos de la vida social de un país. Luego, de verdad que es un misterio, a partir del 81, el asunto ovni decae y nunca levantará el vuelo, espontáneamente algunos casos, de acuerdo, pero nunca como entonces. Y nunca la prensa se atrevió de nuevo a poner en la página 3 de opinión, la más importante, cosas sobre, por ejemplo, el presidente Suárez y un ovni, o tantas otras cosas. Con polémica, a favor, en contra, los casos estaban ahí. Yo creo que también el tiempo de Suárez es el tiempo de nuestra infancia, en algún caso, y un tiempo donde todavía había, pues yo creo que una forma de ser, ¿no? Les hablaba de Félix, qué curioso, también es el tiempo de Félix, el tiempo del máximo esplendor de Félix, y el tiempo en el cual en la prensa se podían ver misterios y resulta que en la tele tenías a un hombre que te enseñaba cosas, pero no como un maestro aburrido, sino como uno de esos maestros que te enseñan a amar su asignatura y lo recuerdas siempre. No es normal que los niños de 10 años, de 8 años, estuviésemos, ahora dirán los niños de hoy que ingenuos, ¿no?, estuviésemos de verdad maravillados con la naturaleza, con lo desconocido, con ansia de aprender. Y uno piensa si la gran diferencia entre aquel tiempo, que algunos ven ya muy lejano, y este tiempo, es que hoy tenemos más medios, más posibilidades, maravillosas posibilidades, pero faltan ejemplos. Faltan ejemplos. ¿Se imaginan un Félix hoy en la tele? Es que la propia tele ha cambiado tanto. Una tele que enseñaba, que instruía, una tele de luz en ocasiones. Y algunos me dirán, bueno, sí, y otras cosas no se podían hacer, y bueno, lo que ustedes quieran. Yo tengo la impresión de que los que somos hijos de esa época tenemos clarísimo la lección, tenemos clarísima la lección de muchos maestros, porque esa lección va en el corazón y en el alma y no se quita nunca. No es impuesta, es elegida. Y se da cuenta uno ahora de que la tele, que es una herramienta tan poderosa, tan maravillosa, que llega a todas partes, pues igual no está haciendo lo mismo, ¿verdad? No lo sé, pero ahí está el gran cambio. En fin, ¿será una visión subjetiva?
siempre uno, cualquier generación piensa que su infancia es lo más hermoso. Será como la Madalena de Proust, ¿no? La sensación de los sonidos, los olores, los recuerdos, cualquier recorte en mi caso, y a ustedes les ocurrirá con otros sentimientos, te devuelven a ese tiempo de la infancia, donde todo es mágico, donde no hemos sido cloroformados por el sistema, donde aún somos increíblemente libres. Y empiezo a pensar que por encima de cualquier bandera, por encima de cualquier consigna, que yo repudio prácticamente casi todas las consignas, hay una que es inviolable, una que es maravillosa, que es el tiempo de nuestra infancia. El tiempo, yo creo que de la auténtica felicidad. En fin, así que nuestro homenaje, evidentemente para Suárez, no podía ser solo de política o de cuestiones informativas, ¿verdad? Se va con el presidente Suárez todo un tiempo, que nosotros de vez en cuando, por increíble que parezca, homenajeamos siempre, aunque sea con el misterio, a través del misterio, que también es hermoso. Seguiremos haciéndolo, y piénsenlo, ¿cómo olvidar aquellas lecciones? ¿Cómo olvidar aquellos maestros? Hasta dentro de 7 días, amigos.